Hola, vamos a adentrarnos en un tema fundamental, el cáncer de pulmón. En los próximos minutos vamos a desgranar lo más importante que hay que saber, de una forma clara y directa. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema, empecemos con un dato que, la verdad, es demoledor. Fijaos en esta cifra. Entre el 80 y el 85% de todos los cánceres de pulmón están causados por el tabaco. Es una barbaridad. Vale, para que no nos perdamos, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con una pequeña introducción. Luego hablaremos de los factores de riesgo, los síntomas a los que hay que estar atentos, cómo se diagnostica, los tipos que hay y cómo se clasifican, y al final, un resumen con lo esencial. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por el principio, ¿no? Lo fundamental. ¿Qué es exactamente el cáncer de pulmón? Básicamente, y para que quede claro, hablamos de una enfermedad en la que las células de los pulmones empiezan a crecer de forma descontrolada. Y ojo, porque no es un tema menor, es la principal causa de muerte por cáncer en países como Estados Unidos. Por eso, entenderlo bien, es el primer y más importante paso. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué aparece? Vamos a ver cuáles son los principales factores de riesgo. Y aquí, este gráfico lo deja clarísimo. Hay varias cosas que influyen, sí, pero hay un culpable que se lleva la palma, y con muchísima diferencia: el humo del tabaco. Estamos hablando de un 85% de los casos. Es abrumador. Y para que lo entendamos mejor, fijaos en esta frase. El riesgo para una persona que fuma es entre 10 y 30 veces mayor que para alguien que no fuma. Una locura. Y que nadie se confunda, esto no va solo de cigarrillos, ¿eh? Hablamos también de puros, de pipas y, muy importante, del humo que respiran los no fumadores, el llamado humo de segunda mano. Pero bueno, aunque el tabaco es el principal factor, no es el único. Hay otras cosas a las que hay que prestar atención. Por ejemplo, el radón, que es un gas que se puede colar en casa sin que nos demos cuenta, o la exposición a ciertas sustancias en el trabajo, como el amianto. La edad, los antecedentes familiares, todo suma. Vale, ya conocemos los riesgos. Ahora, algo crucial, ¿cómo se manifiesta? Saber reconocer las señales de alerta es fundamental para poder detectarlo a tiempo. Así que vamos a ver los síntomas más habituales. Y aquí viene una de las partes más complicadas. ¿Cuáles son esas señales? Pues a ver, hay que tener en cuenta que al principio, en las primeras etapas, puede que no haya ningún síntoma. Es a medida que la enfermedad avanza cuando empiezan a aparecer las primeras pistas. Y como vemos en esta tabla, los síntomas pueden ser de muchos tipos. Por un lado tenemos los más evidentes, los que afectan directamente a la respiración. Una tos que no se va, que incluso empeora con el tiempo. Encontrar sangre al toser, aunque sea poca, o notar que nos falta el aire. Pero luego hay otros síntomas más generales, que a lo mejor no relacionaríamos de primeras, como una pérdida de peso sin explicación, un cansancio extremo o dolores en los huesos. Todo esto son señales a las que hay que hacer caso. Entonces, si aparecen estos síntomas y hay una sospecha, ¿qué pasa después? Pues se pone en marcha un proceso de diagnóstico muy claro para saber qué está ocurriendo. Este camino suele tener 3 paradas principales. La primera, lógicamente, es la visita al médico para evaluar los síntomas y el historial. Después se suelen hacer pruebas de imagen, como una radiografía del pecho o un TAC, para ver si hay algo anormal. Y el paso final y definitivo, el que confirma o descarta el cáncer, es la biopsia. La biopsia, como decíamos, es la prueba clave. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en coger una muestra muy pequeñita de tejido del tumor que se sospecha que puede ser maligno. Esa muestra se mira en el microscopio y ahí es donde se ve si hay células cancerosas o no. Es la única forma de estar seguros al 100%. Y claro, para coger esa muestra hay diferentes técnicas. Depende mucho de dónde esté el tumor y de su tamaño. A veces se puede hacer con una broncoscopia, metiendo un tubito flexible, con una punción guiada por TAC. En otros casos, puede que sea necesaria una pequeña cirugía. Hay varias opciones. Perfecto. Imaginemos que la biopsia da positivo. ¿Y ahora qué? Pues ahora vienen 2 pasos que son absolutamente cruciales. Saber exactamente qué tipo de cáncer de pulmón es y en qué fase o estadio se encuentra. A grandes rasgos, el cáncer de pulmón se divide en 2 grandes familias. La más común, que representa casi el 90% de los casos, es la de células no pequeñas. La otra, más rara, es la de células pequeñas. Y esta diferencia no es un detalle sin más, es importantísima, porque el tratamiento cambia radicalmente de una a otra. Y luego está la estadificación. ¿Qué es eso? Pues es como hacer un mapa para ver hasta dónde ha llegado el cáncer. Se mira el tamaño del tumor, si ha afectado a los ganglios linfáticos y si se ha extendido a otras partes del cuerpo.
Cuanto más bajo es el estadio, significa que el cáncer está más localizado y menos avanzado. Para el tipo más común, el de células no pequeñas, se usan 4 estadios, del 1 al 4. Para simplificarlo mucho, los estadios 1 y 2 significan que el tumor está bastante contenido en el pecho. En los estadios 3 y 4, la cosa se complica un poco más porque el tumor es más grande o ya se ha extendido. Con el otro tipo, el de células pequeñas, la clasificación es más sencilla. Se habla de enfermedad limitada si el cáncer está solo en un lado del pecho o de enfermedad extensa si ya se ha propagado a otras zonas. Bueno, hemos visto un montón de información, lo sé. Así que para terminar, vamos a quedarnos con las ideas más importantes, con lo que de verdad hay que recordar de todo esto. Si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. Primero, los factores de riesgo y sobre todo el tabaco son determinantes. Segundo, no hay que ignorar los síntomas. Una tos que no se va, dificultad para respirar, hay que consultarlo con el médico. Y tercero, el diagnóstico es un proceso con pasos claros que termina con la estadificación, que es lo que marcará el tratamiento a seguir. Riesgos, síntomas y diagnóstico. Esas son las claves. Al final, de lo que se trata es de esto. La información es, sin duda, la herramienta más potente que tenemos para cuidar de nuestra salud. Entender qué pasa nos ayuda a tomar mejores decisiones y a tener conversaciones más claras con los profesionales sanitarios.